Como decíamos ayer, profesor Bustillo, estamos ya en diciembre, último mes del año. Y entonces aquí surge una inquietud, una curiosidad. ¿Quién decidió que el año se dividía en 12 meses? ¿Cómo fue que se llegó a eso? Y entonces eso creo que es una historia muy antigua. Sí, está asociada a César como dictador de Roma y también como romano pontífice, bueno, el sacerdote principal del célebre oficio del puente, que se encargaba de hacer el calendario y de fijar, entre otras cosas, los días fastos de fiesta y los días nefastos, en que no se podían celebrar matrimonios, ni negocios, ni nada. Él mandó traer, recuerde usted, a Sosígenes directamente de Egipto para que lo ayudara en la reforma del calendario. Pero claro, ¿reforma de cuál calendario? Precisamente ese es el mérito de los romanos, pero resulta que antes, ¿cómo medían los demás atrás? ¿Cómo medían el tiempo? Por la luna, ¿verdad? La luna y el sol. Entonces ahí venía, los antiguos se dieron cuenta cómo era que la luna aparecía y desaparecía y tenía una forma distinta cada vez que aparecía. Ahí vienen los ciclos lunares y así se comenzó a medir el tiempo. Las lunaciones que se llamaban, sí. Exactamente. Eso, y ha seguido, todavía hoy en día se practica en Oriente. Y más aún, el mundo islámico, que no es ni tan antiguo, porque eso ya es nuevo, sigue manejando su calendario religioso por los ciclos de la luna. Para el sol, eso es más occidental. Pero entonces resulta que ahí viene un problema. El sol da X, bueno, el sol no da vueltas, el sol está quieto. Aparentemente, sí. Aparece el sol tantas veces al mes y aparece la luna tantas veces, pero ninguno de los dos coincide. Y ahí viene lo que usted dice. Sí, hay una desfase, sí. Entonces es cuando vino a hacerse el calendario juliano. El calendario juliano, que en realidad el cerebro del calendario juliano, como digo, fue Sosígenes, la mano derecha de Julio César, dictador de Roma, para emprender esta tarea, que fue una tarea dispendiosa casi, sí, pero al fin se logró. Y entonces así se comenzó a medir el tiempo, pero eso seguía teniendo un descuadre. Eso, había cosas que no cuajaban. Ese ciclo luna, ciclo sol no cuajaban hasta que el Papa Gregorio XIII, si no ando mal. Sí, señor, en 1582. Él decidió, exactamente. Instado por el Concilio de Trento, por allá en 1515, que le dijo al Papa, en general, a la institución, hay que reformar esto porque esto es objeto de muchos problemas, esas fases y esas desfases. Y entonces el Papa Gregorio mandó reunir una comisión, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Lisboa, y presidiendo esos debates el célebre, creo que italiano, astrónomo y sabio, jesuita, Clavio, sí señor, a él se le atribuye la reforma del calendario. Realmente juliano. Él hizo el calendario gregoriano. Gregoriano, sí, Gregorio XIII. Sí. Y él, bueno, lo que pasa es que Clavio era un jesuita eminente, pero no era el Papa. El Papa fue el que impuso este calendario, que es el que nos rige hoy. La inauguración de ese calendario tuvo una cosa bien anecdótica, si se puede llamar así, interesante. Eso fue en 1582. 82, sí. Eso se iniciaba el 4 de octubre de ese año, comenzaba el nuevo calendario. Y con la reforma aprobada por el Papa, entonces resulta que el día siguiente no era el 5, sino el 15 de octubre. Es decir, los días que estaban entre el 4 y el 15 de octubre desaparecieron, quedaron borrados de la historia y así quedamos con el calendario de hoy que tenemos actualmente y que dividió, entre otras cosas, el año en 12 meses de 365 días, pero como todavía sigue sobrando un pedacito, entonces cada 4 años se unen los pedacitos que sobraron para tener el año bisiesto. 2 veces sexto, sí, que es lo que significa la palabra bisiesto, sí. Y entonces ya tenemos así, ahora como estamos en diciembre, tenemos enero. Enero es... Que fueron los romanos los que... Los romanos. Porque antes el año comenzaba también en Roma en marzo, pero hubo unas reformas y entonces el año comenzó en enero, que mira hacia el año que se va y se proyecta hacia el año que viene, por eso es January. Jano, el dios Jano. De las dos caras. Magos, sí, de las dos caras, una hacia el pasado y otra hacia el futuro, sí. Y ese es el comienzo de nuestro año, es decir, lo que nos va a seguir ahora después de este mes de diciembre. Sí, señor. Y ahí vienen otros... Febrero. ¿Usted recuerda? Sí, claro, el mes de la fiebre es el mes del calor,
el mes que conmemoraba la limpieza de Roma. Fíjese usted, la palabra lustro está asociada con este mes porque cada febrero se limpiaba Roma de las lamias, que eran unos espíritus impuros. Entonces la palabra lustro, de lustrar, cada 5 años se emprendía la limpieza de Roma, los sacerdotes hacían unas ceremonias especiales y de ahí viene la palabra lustro. Y luego sigue el mes de marzo. Sí, Marte, sí, Marte. Marte, Que los griegos, para los griegos era Ares, sí señor. El dios de los conflictos, dios de los conflictos. Dios de la guerra. Cuando Ares o Polemos, porque polemología es también la ciencia de la guerra, Ares, Polemos, o Marte Quirino, los Quirinos, el Quirinal, el edificio militar por excelencia. Abril. Se abren las flores. Abrir, aperir, sí. Sí, exacto, se abren las flores. Es el comienzo de la primavera, el casi. comienzo de la primavera, sí. Ajá. Y recorren las majas, los campos de España, en alegorías muy, muy precisas de la primavera. Es decir, visten una mujer de la famosa maja, estoy hablando de la maja desnuda, recuerda usted, y la sueltan en el campo para agradecerle a la naturaleza el comienzo de un nuevo ciclo, el comienzo de un nuevo despertar. Viene mayo. Sí. Mayo, pues... La diosa mayor de Roma. Recuerde que en esa fiesta se metió nada menos que Publio Clodio y se lo dijeron a César porque esa era la fiesta de las matronas en Roma, a Maya. Y entonces César dijo, no, pues yo tengo que romper definitivamente este vínculo. La mujer del César no solamente debe ser buena, sino parecerlo. Esa fue la respuesta que dio César, porque Clodio se metió en la fiesta que le hacían a esa diosa. Las mujeres solamente podían entrar a esa fiesta. Y después viene el mes de junio. Junio, ¿ese qué significado tiene? El mes de los jóvenes, la Cámara Junior, recuerda usted, el mes de los jóvenes, el mes de la juventud, la juventas. Sí, señor, que los romanos celebraban muy bien. Es decir, y seguimos con julio. Julio César, indudablemente. Julio César, indudablemente. Está asociado necesariamente a la persona del dictador y ya Cesario y comienzos del imperio con Julio César, aunque en realidad el imperio comienza con Tiberio, pero teóricamente en la práctica fue César, después del paso del Rubicón, quien entra a Roma y reforma el calendario, etcétera, asociado también a su dictadura y a su modo de operar el Estado. Y obviamente viene otro romano importante, agosto. Sí, de Augusto. Augusto. Sí, Augusto, que significa en latín el protegido de los augurios. Augusto, el protegido de los augurios, el que nos hace que todos los augurios sean favorables. Usted sabe cómo era Roma con esto de los augurios, heredado del pueblo etrusco. Cualquier cosa, todavía los italianos que heredan esas costumbres siguen saliendo con el pie derecho después que se levantan. Sí, señor. Los meses que siguen de ahí en adelante siguen teniendo mucha coincidencia, mucha referencia al calendario juliano. Por eso viene septiembre, séptimo mes. Octubre, octavo mes. Noviembre, noveno mes. Y diciembre, décimo mes. Esos permanecieron más o menos haciendo mucha referencia al calendario juliano. Al calendario juliano, pero recuerde usted que los revolucionarios franceses, con ese afán de romper precisamente con todo lo que tuviera un sabor cristiano, y sabor cristiano tenían esos meses, porque Roma, el obispo de Roma vivía precisamente allí, el Papa. Le cambiaron el nombre a los meses, un vendimiario, nivoso, pluvioso, termidor, brumario, en fin. Eso, pero no pudieron. Napoleón hizo que otra vez se volviera al calendario occidental gregoriano. Entonces, así fue como llegamos a esto que el año se divide en 12 meses y estamos en el último mes del año. Y los meses se dividían precisamente en calendas, en idus, que eran los días de la luna llena, y en nonas. César precisamente se le advirtió que los idus de marzo no le iban a ser muy favorables. El mismo augur Espurina le insistió sobre eso y César dijo, no, pero si ya pasaron los idus. Dice, no han pasado, están pasando. Y bueno, ahí vino el primer magnicidio grande que recuerda la historia, como usted bien lo ha dicho. Con el asesinato de Julio César. De Julio César. En la curia de Pompeyo lo mataron en Roma. Entonces, ahora tenemos, cada mes tiene su signo en el calendario, su signo en el zodíaco, y de ahí viene esa
Aunque costumbre. el zodíaco es babilónico, es de allá de Eso Mesopotamia. Eso sí es más viejo de todo. Es más viejo. Sí. Los signos aparecieron por primera vez en los kudurrus. Se puede consultar ahí Pero bueno. en internet. Se puede Y eso lo consultar. podemos consultar hoy en día en el periódico. De todas maneras, así fue como llegamos al mes de diciembre. Y en el mes de diciembre, para el próximo programa, vamos a tener algo bien interesante. ¿Cuál fue el origen de la Navidad? Eso ya vendrá en la próxima. Que era una fiesta pagana, pero la iglesia la Sí, cristianizó. Era el día de Mitra, dios de la luz, el del toro, con su Entonces- gorro frigio que aparece también en nuestro escudo nacional. Fíjese usted, aparece el gorro de Frigia, ¿Cómo no? de la gran diosa Cibeles. Entonces, hasta los aguinaldos.